soy María Florencia Luna, soy ingeniera química egresada de acá de la UNPA UARG. Estoy haciendo el doctorado en Ciencias Aplicadas con una beca de CONICET y trabajo también como docente acá en la carrera en la materia de termodinámica y físico-química. Este proyecto, bueno, se da en el marco de mi tesis doctoral, pero también es el producto de muchos años de estudio que llevan a cabo dos grupos en particular de investigación de acá de la universidad, que son el área de energías alternativas y el otro grupo se llama Grupo de Investigación en Optoelectrónica Aplicada. El grupo del GEOP, le llamamos, está a cargo del doctor Jacobo Salvador, ex docente también de acá de la universidad y mi actual director de tesis, y el grupo AEA está a cargo aquí del profe. Bueno, sí, mi nombre es Rafael Oliva, ingeniero electrónico y además magíster en energías renovables, y como dijo Flor, soy el codirector de la beca CONICET de ella. Además soy director del proyecto de investigación, el A543, que es un poco el que engloba todo este tema de las mediciones con LIDAR, mediciones ópticas y mediciones convencionales, que son las que vimos afuera. El título es muy largo, se llama Estudio de técnicas de sensado remoto y mediciones convencionales. Por un lado, sensado remoto son los aparatos, digamos, como el LIDAR. Las mediciones convencionales son los de los instrumentos que venimos estudiando, como el anemómetro, veleta y otros. Procesamiento de señales con datos asociados, que es tomar un poco las dos tecnologías y compararlas, ¿no? Ver qué desempeño tienen y cómo se obtienen los datos o qué equipo por ahí ofrece mejor calidad. La hipótesis es que gracias a los instrumentos que son de sensado remoto activo, que son los que se han incorporado hace pocos años a la normativa de todo lo que es energías renovables y en particular energía eólica, tienen un mejor desempeño, tienen por ahí una ventaja respecto a la resolución temporal, espacial, vertical de los datos y cómo yo, digamos, puedo tomar las dos mediciones, analizarlas y demostrar eso, ¿no? Así que más o menos ese es el tema del eje de la tesis, digamos, y del proyecto doctoral. El LIDAR es como un primo del radar. El acrónimo de LI es por light, en inglés, de luz, y por ahí la gente está más familiarizada con el radar porque son ondas de radio, digamos, es un instrumento que mide sin estar en contacto con lo que yo quiera conocer, emitiendo ondas de radio y captando después esa señal que regresa al equipo. El LIDAR funciona de forma parecida pero con luz. Entonces generalmente es un haz de luz láser, a veces visible, a veces, como en este caso del equipo, en otro rango del espectro electromagnético, en este caso el infrarrojo, y lo que hace es enviar entonces la luz interactúa en el camino óptico con los objetos o en este caso con la atmósfera, que tiene polvo, aerosoles, partículas, etc. Y después una señal regresa y me da lo que yo quiero medir, que en este caso es el viento. Este instrumento en particular es un producto ya de una empresa extranjera que digamos, se fabrica en Inglaterra, y lo que hace este instrumento LIDAR en particular es medir el viento. Cuando uno dice LIDAR, en realidad cree que no hay muchos o no está por ahí tan familiarizado, pero en los teléfonos, por ejemplo, que nosotros usamos, el Face ID se llama, hay un LIDAR, uno más chiquito, de corto alcance y demás, o en los países, por ejemplo, europeos, se usan los autos que son, digamos, que van sin conductor, que son completamente autónomos, que tienen un LIDAR y una cámara en la parte de arriba. Entonces el equipo va mandando la señal con luz, que obviamente nosotros no vemos, pero detecta los objetos a distancia y le dice a la computadora en tiempo real si frenar, si esquivar objetos. Bueno, en muchos casos empresas como Tesla priorizan tal vez que haya un choque, pero que no haya un herido, por ejemplo, y eso es tecnología LIDAR también. El que nosotros tenemos es para medir viento, usa un principio óptico que se llama Doppler, que lo que hace entonces es enviar la señal láser hacia arriba en vertical y detectar todo lo que se atraviese, digamos, en el camino de esa luz, y después regresarlo al equipo con un espejo y un escaneo, se llama, un escaneo cónico, que lo puedo mostrar acá como para que se vea un poco la animación. Lo que hace entonces es, a distintas alturas yo puedo tener información de cómo el viento se comporta. El LIDAR hoy me entrega datos de velocidad, de dirección, de sentido y aparte otros datos como son temperatura, humedad y demás información, pero lo que a nosotros nos interesa en particular es la velocidad del viento, ¿no? Cómo es en promedio, cómo se comporta, cómo varía a lo largo de las horas del día, cómo varía a lo largo de las estaciones del año, y por supuesto qué pasa con esto de que, por ejemplo, Gallegos era un lugar muy seco hace 20 años y hoy tenemos un clima un poco diferente. ¿Cómo afecta eso también, por ejemplo, a las mediciones de viento que hacemos? Tipo de vista desde la perspectiva de la estacionalidad.
Nosotros tenemos un clima de por sí ya muy ventoso y que es muy particular en el mundo. No tenemos, si nos vamos de pronto al mapa mundi, ninguna otra región en el mundo es como la nuestra, como la Patagonia, salvo por ahí Nueva Zelanda, pero en general no hay nada más al medio, digamos. Entonces el viento que tenemos es único en el mundo, tiene muchísimo potencial para aprovecharse como energía renovable. Y lo que nosotros estamos viendo, lo que estoy trabajando yo fuertemente es en mostrar efectivamente la comparación entre los dos instrumentos, ¿no? ¿Qué me da a mí el anemómetro, por ejemplo, que de pronto está fijo a una altura, pero que es más resistente tal vez a bajas de tensiones o a subidas de tensiones en su momento, o a cuando tenemos clima muy, muy ventoso o cuando hay días muy lluviosos también, y cómo se comporta el lidar en esas mismas situaciones, ¿no? Entonces la comparación radica en eso. Yo creo que ahora hace poquito estamos en proceso de hacer una publicación internacional que es de los primeros 6 meses de mediciones de este equipo, de enero hasta ahora, los patrones que vimos en comparación el primer trimestre, enero, febrero, marzo, con mayo, abril y junio, de cómo baja la velocidad de viento y cómo en el invierno en general tenemos no solo menos intensidad de viento, sino también cómo cambia la dirección, porque de pronto abril y mayo en particular fueron meses un poco lluviosos este año, 2025, entonces esto también afecta a cómo se comporta el viento y cómo son las mediciones a distintas alturas, desde los 10 metros hasta los 200 metros. Hay muchos antecedentes en la zona de medición de viento, pero no tanto en universidades. Digamos, hoy en día hay muchos proyectos, tanto en Chile, ¿no es cierto?, como en Argentina, relacionados con instalación de parques eólicos de gran escala, sobre todo para la futura producción de este famoso hidrógeno verde, ¿no?, que se produciría a través de energía eólica. Pero sí, digamos, las mediciones previas que se hicieron, nosotros venimos trabajando desde hace casi ya 25 años con servicios públicos, siempre fueron a menor altura, y hoy en día hay muchos proyectos privados que sí están midiendo a gran altura, pero no es información pública. Entonces un poco también la oportunidad que se dio a través de la beca de Florencia, la obtención de este equipo que es muy difícil de conseguir, digamos, es que se pueda mostrar que hay otras formas de medición y mediciones a alturas inalcanzables con las torres convencionales que nosotros conocíamos. Hasta en 110, 120 metros hay torres convencionales, pero son muy costosas. Este equipo tiene la ventaja de ser trasladable, ¿no?, que eso es bastante interesante, y es muy importante, que ahora lo vamos a ver, el suministro de energía del equipo, o sea, que el equipo funcione, que eso es uno de los puntos que hemos tenido a favor, de que hemos conseguido a pesar de que haya problemas con la estabilidad de la energía eléctrica, esto funciona combinado entre paneles solares, baterías y suministro de red. Bueno, justamente es algo que, como decíamos, esa información a veces es importante para el desarrollo de la provincia, y la universidad pública tiene un poco como misión, una vez que está concluido toda la etapa de la investigación para los trabajos y todo eso, de hacerlo difundido, digamos, eso. Entonces, que se conozca la información y el potencial a grandes alturas del viento en esta zona, creemos que es algo importante. Es un rol de las instituciones de investigación públicas como la UMPA, ¿no? Así que en ese sentido creo que es importante. Y bueno, nosotros pertenecemos al Instituto de Tecnología Aplicada y concretamente al CIT, que es la regional del CONICET, que fue la que obtuvo el financiamiento para la compra de este equipo, ¿no?, que se convirtió un poco si bien Flor ya había comenzado con su beca doctoral, este equipo facilita mucho la realización de la tesis, porque fundamenta, digamos, ella justamente eran todos sobre mediciones remotas, ¿no?, mediciones remotas de viento, y pudimos con un equipo concreto que se utiliza a nivel mundial, que está aceptado por la normativa, se conoce como la normativa IS, la Comisión Electrotécnica Internacional para Eólica, las mediciones son aceptables, o sea, se podría financiar un proyecto, por ejemplo, de un parque eólico con este tipo de mediciones. Y que eso se pueda hacer desde una universidad pública, bueno, creemos que es valioso. Bien, te puedo hablar de lo que empezamos a medir ahora con el LIDAR, que tiene un poquito más de un año ya instalado acá en el campus.
Como te comentaba antes, el viento que tenemos a nivel mundial, digamos, es bastante único porque no es el mismo viento que por ahí está en otras regiones del mundo, como en Europa, que tienen ya todas políticas, y en muchos países todo funciona, digamos, gracias a los aerogeneradores y las energías renovables en particular. Nosotros todavía no, pero el viento que tenemos tampoco se comporta igual. Lo que a mí me sorprendió más quizás es el hecho de la intensidad, ¿no? Y no solo acá, porque en la provincia en el norte tenemos parques eólicos, como decía el profe, ya instalados, algunos son privados y otros son de gestión pública, pero se comporta igual, muy parecido y a la vez muy distinto con respecto a cómo son las intensidades y lo que pasa en días así como las alertas meteorológicas como la que tuvimos, que abarcaba toda la provincia y también parte de Chubut. Y es impresionante ver la ferocidad de la naturaleza, dicho así, ¿no? Pero aparte, cómo no solo nosotros como sociedad nos conseguimos, digamos, las construcciones, las casas, porque no tenemos edificios altos y demás, y justamente, ¿no? Por cómo, digamos, las condiciones del clima nos obligan a adaptarnos, pero también cómo podríamos hacer si realmente montáramos un parque o algunos aerogeneradores como para dar abasto o dar apoyo a la red que ya, digamos, el interconectado y demás que ya existe, que ya está, que es lo que nos abastece actualmente, y cómo podríamos, si realmente en esas condiciones un parque o un aerogenerador soportaría esas condiciones. Creo que lo que da más para estudiar o para profundizar es el tema de los vientos extremos, las ráfagas, la velocidad, porque en un momento una ráfaga te vuela un techo, te puede hacer caer un poste y fácilmente te podría destrozar las aspas de un aerogenerador, y eso para una empresa es una pérdida millonaria. Entonces, bueno, creo que también explica un poco por qué no solo, digamos, no hay quizás la región es una región de interés, pero no hay tal vez empresas que están dispuestas a correr ese riesgo sin antes tener certeza de cómo es la información del viento, ¿no? Sin antes conocer con gran nivel de detalle si realmente vale la pena o no hacer una inversión de esa magnitud. Sí, el contexto está dado, digamos, acá si vamos cerca a Punta Arenas, que no difiere mucho. Hay parques que están funcionando desde el 2011, parques chiquitos, han puesto un parque grande, o sea, de molinos grandes en el año 2020, y las mediciones dan como para instalar equipos de lo que se denomina clase 1 o clase S, que es para vientos muy fuertes. Comodoro también tiene, digamos, zona, y toda la zona norte de la provincia hay Cañadón León, Jaramillo, que es el Parque Bicentenario, y el Parque Hércules. Son tres parques que están funcionando perfecto.